que para publicar un trabajo o para hacer un trabajo de investigación como tiene que ser, otra vez debe estar la media, la desviación, el error estándar, los límites en sí, límites de confianza al 95%, la prueba de p-valor. Entonces estamos cumpliendo 3 requisitos indispensables de los 5 que se piden para publicar un trabajo o para presentar un trabajo de investigación completo. Nos faltan 2, lo que es el tamaño del efecto y la potencia estadística. Vamos entonces a resumir lo que acabamos de explicar de la siguiente manera. Cuando se hace el estudio de comparar 2 grupos, dijimos que lo ideal es que antes de realizar el tratamiento o la intervención, el grupo experimental y el grupo control, ambos grupos, el p-valor sea igual, quiere decir, o ambos grupos tengan los mismos valores de la media, quiere decir un p-valor mayor a 0,05, que prime a H0 acá para tener medias iguales. Pero terminado el tratamiento después de las 7 semanas, decíamos que lo ideal es que ambos grupos el p-valor salga diferente, salga el p-valor menor a 0,05, que prime la hipótesis alternativa en sí. Es por eso que he colocado, eso es lo ideal. Ahora, si se cumple esto de acá, que en este caso, en este estudio se está cumpliendo, antes en el pretest los valores son iguales y en el post-test estamos viendo que en el caso de colesterol hay diferencia. Para quienes hicieron el trabajo de investigación, cuando lo mismo, hacíamos la comparación de grupo ahora entre el triglicérido del grupo experimental y el grupo control, no encontramos diferencia en sí. Cuando hicimos la comparación con el HDL, el colesterol bueno, tampoco no encontramos diferencia en el post-test, pero sí se encontró diferencia en el LDL, en el colesterol malo. Y en este estudio hubo diferencia significativa en el colesterol total y en el LDL, colesterol en sí. En esos 2 metabolitos se pudo encontrar diferencia y en los otros 2, HDL y triglicéridos, no se encontró diferencia en el post-test. Vamos resumiendo. Ahora, si encontramos diferencia en el post-test al final del tratamiento, ahora surgen las siguientes preguntas. Una pregunta que tenemos que hacernos en la investigación, que está en el material que les he hecho leer en sí. ¿Podemos afirmar que hay diferencia? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué tan grande es esta diferencia? Porque el p-valor solo me dice hay diferencia y el p-valor es 0,0016 creo que es. Pero el p-valor, por más que sea 0,016 o 0,0000, no significa que mientras más chiquitito el p-valor hay más diferencia. No. Es un factor en sí que me saca el p-valor. No me dice cuánto es esa diferencia en sí. Solo me dice o si hay diferencia o no hay diferencia. Si el p-valor es menor a 0,05, por más que salga 0,000 o 0,04, es menor a 0,05. Sí va a haber diferencia, nada más. No me responda la pregunta, o cuál sería la respuesta a la pregunta número 2, ¿qué tan grande es esa diferencia? Y la tercera pregunta, cuando ya estamos evaluando el efecto, el post-test, vendría a ser ¿qué tan importante es la diferencia que se saca al finalizar la intervención o al realizar o al terminar el experimento? Entonces, uno de ellos viene a ser que, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo podemos afirmar que hay diferencia? Fácilmente con la prueba del p-valor y la prueba de significancia. Si el p-valor es menor a 0,05, acepta la hipótesis alternativa. Pero si el p-valor es mayor a 0,05, rechace la hipótesis nula. Entonces, esta primera pregunta la respondemos en el post-test en sí, encontrando diferencia, pero no es más, solo encontramos diferencia significativa. Ahora, en el segundo grupo, ¿qué tan grande es esa diferencia? Eso me lo mide el tamaño del efecto.
el tamaño del efecto me va a decir y me va a permitir darme cuenta qué tan grande viene a ser esa diferencia, o tal vez no es grande. Miren, sí había habido diferencia entre el colesterol del grupo experimental y el grupo control, pero esa diferencia es muy marcada, o es una leve diferencia, o es una moderada diferencia en sí. Entonces eso me va a decir el tamaño del efecto, y ese resultado me va a poder monitorear qué tan potente es mi investigación en sí. Y otra pregunta, ¿es importante la diferencia que se puede dar al finalizar una experimentación? Eso pues lo va a responder el investigador ya utilizando un criterio de relevancia clínica en sí. ¿Qué tan importante considera ese p-valor, ese tamaño del efecto, esa potencia, para decir que esa diferencia es significativa? Con estos 3 puntos de acá, entonces, ya analizando el punto final de la parte de la experimentación, surgen 2 modelos estadísticos, uno de ellos llamado tamaño del efecto. Por eso dice efecto. La investigación empieza diciendo efecto de la suplementación de lecitina de soya sobre el perfil lipídico. Ok, ahora vamos a comprobar cuánto es el tamaño de ese efecto. El efecto es lo que va a realizar sobre el experimento en sí, sobre la muestra. Pero el tamaño del efecto, ¿qué tan relevante es? ¿Es grande, es mediano, es pequeño ese efecto? Eso es lo que necesitamos medir ahora. Y luego la potencia estadística. Una vez calculado el tamaño del efecto, pues cuánto sería el valor máximo que podemos tomar, ¿cómo se llama?, para poder considerar un error de tipo 2. Entonces eso vamos a ir viendo en el sí. Y para eso el SPSS no me saca estos estadísticos en sí. En lo que es prueba de TED-Student no me saca estos estadísticos. Así que eso, si bien esa sería una limitante de este software, que es bien amplio, pero en las pruebas de TED-Student, en las pruebas de chi cuadrado, no me calcula el tamaño del efecto ni la potencia estadística. Pero sí ya en las pruebas de ANOVA, ahí sí me calcula el tamaño del efecto o la potencia en sí. Ante esta necesidad, pues muchos investigadores estadísticos, científicos, han desarrollado software no solo de uso privado como es el SPSS, sino de manera libre, que podamos acceder todos de manera pues garantizada, que no nos tengan que cobrar una licencia como se pide normalmente. Y ese software se llama el G-Power. G-Power es uno de los software estadísticos que calcula internamente el tamaño del efecto si le doy las variables correspondientes y los datos correspondientes, y calcula la potencia estadística. Entonces vamos a explicar de qué trata y cómo es que se hacen estos cálculos en sí. Empecemos poniendo las bases, cómo es que se trabaja o cómo es que se hace el cálculo final para poder determinar el tamaño de un efecto. Empecemos acá. Número 1. Cuando estamos haciendo un estudio, fijémonos lo siguiente, que la variable independiente, que es la variable causal, que es la que va donde se va a dar el tratamiento, ahí está presente en la variable, o forma parte de la variable independiente, el grupo de investigación, el grupo experimental y el grupo control. Y aparte, como tratamiento de la variable independiente, forma parte pues el medicamento, el suplemento, la dieta, que en este caso es la lecitina de soya, que va a ser administrada exclusivamente al grupo experimental en sí. Esta lecitina se va a administrar a la unidad experimental, que en este caso pues son los policías, por eso están de verde. A ellos se les está dando la lecitina para poder comprobar el efecto. Entonces, estas variables independientes, una vez administradas a la unidad experimental, a los policías, una vez administrándole la lecitina de soya, queremos evaluar el efecto, y el efecto se evalúa sobre las variables dependientes. Entonces es la variable respuesta. Queremos ver el efecto hipolipemiante, y una de las variables que estamos tomando como variable dependiente es colesterol total.
también se está tomando HDL, LDL, triglicéridos, entonces índice heterogénico MAN, como variables dependientes en sí que pueden afectar el perfil lipídico. Ok, entonces este efecto que queremos ver, el efecto hipolipemiante de la lecitina de soya sobre la unidad experimental, pues al final del tratamiento decíamos, obtuvimos un p-valor de 0.016, donde se acepta la hipótesis alternativa. Quiere decir que al aceptarse la hipótesis alternativa estamos diciendo hay diferencia entre el colesterol total del grupo experimental y del grupo control una vez finalizado el tratamiento con lecitina de soya. Pero ahí va la pregunta: ¿qué tan grande es esa diferencia que hemos encontrado? Porque calcular el p-valor es solamente saber si voy a aceptar la hipótesis alternativa o voy a rechazar la hipótesis nula. Es para eso que me sirve. No es que si este p-valor es 0,16, es una pequeña diferencia. Si el valor es 0.000, es una mayor diferencia. No, no es así. Es un factor que saca de probabilidad, que solamente si está por debajo de 0,05 hay diferencia. Pero qué tan grande esa diferencia es lo que tenemos que ahora empezar a comprobar entre el grupo control, que tiene distribución normal, y el grupo experimental, que también tiene distribución normal. Y si hacemos un corte entre la media del grupo control en su campana de Gauss y un corte en la media del grupo experimental, esta diferencia entre cada campana se llama magnitud en sí. Y esta magnitud me está estoy viendo con esta magnitud la diferencia entre las medias, entre el grupo control y el grupo experimental. Entonces, esta magnitud de diferencia entre el grupo experimental y el grupo control, ¿qué tan grande es? ¿Es muy grande? ¿Es medianamente grande? ¿O es pequeña la magnitud para decir qué tan diferente ha salido los resultados entre H1, entre grupo experimental y grupo control? Ok, entonces si la distancia entre las dos medias, entre los dos picos, la campana de Gauss del grupo control y del grupo experimental, es lo que se llama magnitud, entonces el tamaño del efecto número 1 me va a medir y me va a cuantificar la magnitud de los efectos que hemos encontrado entre los dos grupos correspondientes. El efecto que se ha dado sobre el grupo control al recibir un tratamiento con placebo, y el efecto entre la media y el grupo experimental al recibir una complementación con lecitina de soya. Entonces vamos a cuantificar esta magnitud, esta distancia, para poder saber qué tan grande es esa diferencia. Eso es lo que nos va a permitir, número 1, el tamaño del efecto. Número 2, el tamaño del efecto también nos va a permitir representar el grado en que la hipótesis nula es falsa. Entonces, eso es otro punto a favor, porque una cosa es aceptar una hipótesis nula, pero siendo falsa, ahí incurre en un error. Entonces, el tamaño del efecto me ayuda a poder saber en qué grado la hipótesis nula va a ser falsa en sí. Tercero, también el tamaño del efecto me permite ver la diferencia permita al investigador ver aquellas diferencias más pequeñas que él está dispuesto a aceptar como clínicamente relevantes. Entonces no es lo mismo hacer un estudio experimental y que haya diferencia, pero esa diferencia es muy pequeña. En cambio, otra cosa es tener una mediana diferencia, una gran diferencia entre el punto final del estudio experimental, y eso ya lo va a evaluar clínicamente el investigador si es relevante o no. Posteriormente decíamos que el tamaño del efecto indica cuánto de la variable dependiente, en este caso el colesterol total, se puede explicar, se puede predecir o se puede controlar por la variable independiente. Y a su vez, el tamaño del efecto permite interpretar las diferencias que vamos a encontrar, quiere decir la diferencia entre medias, y comparar esas diferencias
ya sea de un estudio con otro estudio independientemente de su variación de su diseño en sí, o la diferencia entre de tamaños muestrales en sí. No solamente el tamaño del efecto me permite comparar mi grupo experimental con mi grupo control, sino que también si yo estoy haciendo este estudio en Bolivia, puedo compararlo con este estudio que se está haciendo, pongámosle, en Ecuador, o que se está haciendo en Colombia. También puedo hacer la comparación de mi tamaño del efecto con el tamaño del efecto que han sacado otros investigadores en otros lugares o en otro departamento. Bueno, a la pregunta, ¿qué tan grande es esta diferencia para poder calcular el tamaño del efecto y cuáles son las magnitudes que se basan mayormente? Hay una tabla donde se colocan ciertos índices en sí, que si estoy haciendo las pruebas de TDStudent o estoy haciendo la prueba paramétrica de TDStudent o la prueba Udemann-Wigner en sí, que sería la homóloga no paramétrica de la prueba de T, el símbolo que voy a utilizar para referirme al tamaño del efecto es el símbolo D. Y si mi tamaño del efecto me sale es menor a 0,2 o entre 0,2 a 0,4, estoy teniendo un tamaño de efecto, se puede decir, pequeño. Si tengo un tamaño del efecto, si mi tamaño del efecto es más de 0,2 y llega hasta casi 0,5, tengo un efecto mediano. Pero si mi tamaño de efecto sobrepasa el 0,8, pues voy a tener un tamaño de efecto grande. ¿Qué significa? Que realmente ese estudio que se ha hecho o esa experimentación cumplió a cabalidad lo que se esperaba en sí. Un efecto grande significa que ha habido una buena recopilación de la información, ha tenido el efecto esperado, la intervención ha sido excelente o que se realizó en ese estudio correspondientemente. Hay pruebas de efectos para ANOVA. Comparar las pruebas de ANOVA es para comparar más de dos grupos, 3, 4, etc. Unifactorial, que es para un solo levantamiento. Factorial, que ya son para más levantamientos en sí. Para pruebas no paramétricas están las pruebas de tamaño de efecto de chi cuadrado. Para las pruebas de correlación o regresión en sí tenemos también. Nosotros vamos a basarnos en esta primera parte. Ok, entonces, resumiendo lo que estamos explicando hasta ahorita, diríamos lo siguiente: que para poder hacer el cálculo del tamaño del efecto, yo debo utilizar este software que se llama G-Power. ¿Y cómo es que se utiliza? Por si acaso el software no viene en español, el software viene en inglés. Tengo que irme a la parte de análisis, media, y como estoy haciendo un estudio de dos grupos independientes, grupo experimental y grupo control, debo seleccionar esta opción. Si bien aquí dice número 1, dos muestras independientes en sí, esa es la opción que debo seleccionar, y el software automáticamente me va a colocar en la parte inferior el test de familia que vamos a hacer es con la prueba de T, y me va directamente a direccionar la media que vamos a utilizar es la diferencia de dos muestras independientes en sí para comparar dos grupos. Y luego el tipo de poder de análisis que vamos a utilizar, vamos a colocar la opción número 2 que está aquí con celeste, que sería las pruebas de interacciones, las pruebas de post-hoc, de comparar. Ok, entonces esto es como en el SPSS, irse a analizar media, dos muestras en dos grupos independientes, el tipo de poder de análisis, colocamos las pruebas de post-hoc, interacciones, y esta es la ventana completa que tiene el software G-Power. ¿Qué es lo que se hace? Voy a ir explicando por parte. He puesto aquí numeraciones donde, fíjense la numeración, después del número 2 continúa el número 3. Me está diciendo con cuántas colas la campana de Gauss va a trabajar. Entonces yo debo colocar, en este caso, en este estudio estoy trabajando con 2 colas en la campana de Gauss, usando una significancia del 5%. Automáticamente el software va a aparecer un tamaño de efecto 0,5, pero eso lo vamos a calcular. Un valor alfa de 0,05, eso está por defecto. Y la cantidad
o el número de muestra del grupo 1 cuánto es, del grupo experimental, y la cantidad del grupo control cuánto es. Aquí generalmente aparece 50-50, uno ya le coloca 25 va a ser el grupo experimental, el grupo 2 va a ser otros 25 en sí, lo que sumó para este estudio 50 pacientes. Luego en esta parte de acá, paso 4, es colocar la cantidad de pacientes que se ha trabajado, 25 el grupo experimental, 25 el grupo control. Después de haber hecho eso, se activa en esta opción del lado izquierdo que dice determinar, y se va a levantar esta ventana que ustedes ven acá, esta sección. Y esta sección se divide de dos maneras. Vamos a poner acá, ahora viene el número 6, que es la sección que se levanta en el G-Power, donde aparece la muestra. Si la muestra 1 y la muestra 2 son iguales, voy a utilizar estos estadísticos, que en el caso de mío sí cumple. Mi muestra 1 son 25, mi muestra 2 son 25, entonces utilizo esta segunda sección. Pero si yo tuviese una muestra, pongámosle en el grupo 1 20 y en el grupo 2 tuviese 30, debo activar la opción primera, donde dice que N1 pues es diferente o distinto o no es igual a N2, y aquí se coloca la media del grupo 1, la media del grupo 2 y la desviación estándar total de los dos grupos. Pero como en este caso los dos grupos tienen la misma cantidad de muestras, la misma cantidad de personas, así que activamos esta segunda opción que dice número 6, N1 es igual a N2 en sí, y reemplazamos. Fíjense estos valores que son los resultados que sacó el SPSS y que está en el resultado del ejercicio 1 de colesterol total. La media del colesterol total es 216,20 del grupo experimental. La media del colesterol del grupo control es 251. Por eso el del grupo experimental bajó, del grupo control seguía subiendo su colesterol. La desviación estándar del grupo 1 del grupo experimental 41.48, la desviación estándar del grupo control 55,92. Coloco estos datos, la media de cada grupo y la desviación de cada grupo en el mismo orden. Media del grupo 1, media del grupo 2, desviación del grupo 1, desviación del grupo 2. Debo realizar eso en el mismo orden. Una vez colocados los datos, que eso se saca el SPSS, el punto 7 es apretar aquí donde dice calcular y me va a sacar el tamaño del efecto, que fijémonos es 0,708 el valor del tamaño del efecto que estamos sacando en este ejercicio o en esta investigación, 0,708. Entonces empecemos este valor de acá a poder compararlo. ¿Cómo es que se va a hacer esto? A ver, veamos entonces número 1, el tamaño del efecto es 0,708 y si nos vamos a nuestra tabla en la prueba de T, 0,7 está entre 0,5 y 0,8, entonces hay un efecto mediano que se ha encontrado entre el grupo experimental y el grupo control. Entonces, ¿qué diría el resultado en sí de este estudio? Diría, número 1, el grupo de personas que recibieron la complementación con lecitina de soya, se observó que el colesterol total, el N, los 25 policías, la media del grupo experimental 216, la desviación estándar del grupo experimental 41,48. Se observó que el colesterol total puntuó significativamente más bajo que el grupo control. Sí, la media del 216 es menor a 251. Entonces puntuó más bajo que el grupo de personas que no recibieron dicha complementación. Quienes no recibieron la dicha complementación fue el grupo control. 25 pacientes, su media fue 251, su desviación estándar 55 y estas diferencias fueron significativas estadísticamente. La T de Student salió 2,5, 48 es bien el grado de libertad, el p-valor .016, los intervalos de confianza menos 62,88 y menos 6,87 fueron los intervalos de confianza.
los requisitos que pide, cómo se llama, para publicar un trabajo de investigación. Y con eso podemos ya deducir lo siguiente. Se aprecia que el tamaño del efecto 0,708, que es el resultado, se puede considerar mediano, ya que se encuentra en torno a 7, entre 5 y 8, redondeado 7. Esto quiere decir que la diferencia del efecto hipolipemiante del colesterol total se debe al tamaño del efecto, a un tamaño de efecto mediano debido a la complementación con lecitina de soya, en comparación del grupo de personas que no recibió la complementación, en este caso el grupo control. Entonces el tamaño del efecto ha sido mediano en este caso, que sí ha tenido un buen tamaño del efecto en este estudio de lecitina de soya, trabajando con 25 pacientes para el grupo experimental y 25 pacientes para el grupo control. Pero recordemos, su colesterol lo normal es 200 hacia abajo, pero en este grupo salió 216, aún sigue un poco elevado, pero es efectivo, hay diferencia significativa y ese tamaño de efecto es mediano en sí, cosa que se puede tomar en cuenta para reportar en una investigación que va a tener efecto positivo este experimento. Ok, entonces ahora, ¿cómo es que se calcula la potencia estadística, que es el otro paso? La potencia estadística en estos estudios se basa en lo siguiente. En el mismo programa que es G-Power, una vez que ya coloqué todos los datos, me sale aquí el tamaño del efecto 0,708. Debo hacerle un clic aquí donde dice calcular transferencia, y para que este resultado del tamaño del efecto pase al lado izquierdo en sí. Al darle esta opción calcular, y este resultado va a pasar al lado izquierdo, y voy a ahora colocar el valor el p-valor, que era el tamaño que sacamos en el estudio post-test, que era 0.016. Entonces ese es el paso número 9 siguiendo la secuencia. Y una vez colocado el p-valor que obtuvimos en el estudio post-test, luego tengo que darle aquí en esta parte donde dice calcular en sí. Vamos a darle un clic, paso número 10, calcular, y nos va a sacar la potencia estadística en sí, que en este caso la potencia de este estudio fue 0,50. Y aquí hay que aclarar lo siguiente. Acordémonos que en el caso de potencia estadística, lo ideal es que la potencia salga por arriba de 0.80. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Qué sucedió con la potencia en este estudio experimental? Si salió 0,59, dice la potencia estadística, que es 1 menos el valor de la potencia, 0,507, sacando los 3 decimales, no supera los niveles mínimos exigidos, porque la potencia mínima que deberíamos tener hubiese sido buena tener de 0,8. Una potencia de 0,8, constatándose en la gráfica que existe una alta probabilidad de cometer un error tipo 2. Entonces 0,51 menos 0.547 es 0,493, y en porcentaje 0,493 es 49,3%. Quiere decir que existe una alta probabilidad de cometer un error tipo 2 si se rechaza la hipótesis nula en sí. Ok, a ver, entonces expliquemos esto más detenidamente. Cuando hablamos de potencia estadística, esto es una campana de Gauss, donde aquí está el valor alfa, la significancia, dividido entre 2, 0,025 en el lado derecho y 0,025 en el lado izquierdo. Ok, si yo sumara estos 0.025 daría 0,05, daría el 5%, que es lo que tendría que poner acá, 5%.
y 1 menos 5% sería el 95% de confiabilidad. Cuando yo saque un p-valor que va a estar en el lugar del valor alfa, esta es lo que se conoce la zona de rechazo de la hipótesis nula. Si mi p-valor sale en esta zona de acá, vendría a ser la zona de rechazo la hipótesis nula, pero también vendría a ser la zona en que acepto la hipótesis alternativa. Entonces, si mi resultado, mi p-valor me sale en esta franja roja, estamos diciendo que he obtenido un p-valor menor a 0,05, y cuando mi p-valor es menor a 0,05 acepto la hipótesis alternativa y rechazo la hipótesis nula. Eso va a suceder en la cola de la campana de Gauss. Cuando mi p-valor de la investigación caiga en estos lugares, acepto la hipótesis alternativa. Pero ¿qué sucede dentro de la campana de Gauss? Resulta que dentro de la campana de Gauss, si en la zona donde está la significancia se rechaza la hipótesis nula, entonces en la parte dentro de la campana de Gauss, esta es la zona donde pues la hipótesis nula no se la rechaza, la hipótesis nula es verdadera. Y si aquí la hipótesis nula no se rechaza, pues sí se va a rechazar la hipótesis alternativa, que sí o sí una se acepta y la otra se rechaza, o una es verdadera o la otra es falsa, no hay más. Entonces, si aquí la hipótesis nula es verdadera, la hipótesis alternativa va a ser falsa. Entonces, esto es la manera de cómo se interpreta, y siendo el p-valor en este caso mayor a 0,05. Entonces, cuando uno hace una investigación y tiene un p-valor mayor a 0,05, quiere decir que mi p-valor ha salido dentro de la campana de Gauss. Pero si mi p-valor es menor a 0,05, mi p-valor de mi investigación, mi lectura de p-valor, cuando es menor a 0,05, ha salido por afuera del valor alfa en sí, o es menor al valor alfa. A eso nos referimos. Ok, entonces, ¿en qué incide esto, la potencia estadística? Veamos acá. Recordemos, número 1, lo siguiente, lo que es error tipo 1 y error tipo 2. Cuando tenemos un tratamiento y tenemos un grupo control y hay diferencia entre el tratamiento, entre el experimento y el grupo control, si hay diferencia, entonces la hipótesis nula es falsa, porque la hipótesis nula habla de igualdad. Entonces aquí no, aquí está habiendo diferencia entre el tratamiento y el grupo control, entonces la hipótesis nula vendría a ser falsa en sí. Pero si en un tratamiento y en un experimento con lecitina y evalúo al grupo control y aquí no hay diferencia, quiere decir que aquí son iguales los dos, el tratamiento y el control, aquí la hipótesis nula es verdadera. Ok, entonces con estos dos títulos en sí, ahora, ¿qué sucede cuando voy a rechazar la hipótesis nula o cuando no rechazo la hipótesis nula? Cuando tengo que tomar una decisión. Si tomo una decisión de rechazar la hipótesis nula, sabiendo cómo se llama que la hipótesis nula es falsa, estoy haciendo algo correcto. ¿Por qué? Porque si la hipótesis nula es falsa y la rechazo, estoy calculando la probabilidad de 1 menos beta, y el valor de beta, que se llama potencia, el máximo o lo mínimo debería ser 0.8 o 80%. ¿Qué sucede cuando no rechazo la hipótesis nula? Resulta que no la rechazamos la hipótesis nula. Al no rechazarla quiere decir que nos vamos a quedar con la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es falsa. Entonces ahí estoy incurriendo en un error tipo 2, y la probabilidad de cometer un error tipo 2, eso es el valor de beta. ¿Y cuánto es lo máximo de este valor? Es 0.20. Por eso es que aquí 1 menos 0.20, lo correcto de la potencia tendría que ser mayor a 0.80 o mayor a 80%. Y en mi estudio, mi error tipo 2 debería ser lo ideal, menor a 0.2. Eso sería lo ideal.
Lo otro es lo que ya hemos realizado, que es qué pasa si rechazo la hipótesis nula y siendo que la hipótesis nula es verdadera. Estoy cometiendo un error tipo 1, que es un error alfa del 0,05%. Pero si no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que me quedo con la hipótesis nula, sabiendo que la hipótesis nula es verdadera. Ahí estoy tomando una conclusión correcta, 1 menos alfa, 0,95. Ok, no me voy a desviar tanto. Veamos esto ya ejemplificado en la gráfica que sale de potencia estadística. Fíjense acá, este valor que aparece, esta gráfica de color roja es el grupo control. Esta gráfica que aparece punteada con puntillas de color azul es el grupo experimental. Y resulta que el beta que hemos sacado nosotros en el G-Power ha sido 0,49. Y sin embargo el máximo nivel de beta debería ser 0,20. Entonces tenemos una alta probabilidad de cometer un error tipo 2 en este experimento, de rechazar una hipótesis nula sabiendo que esa hipótesis nula es falsa. Y en este caso el nivel alfa, o en este caso el nivel beta, que es 0,49, salió mayor a 0,20, y la diferencia entre 1 menos beta, que debería ser mayor a 0,80, fíjense, nos salió a nosotros 0,50, donde 1 menos 0,49, que es beta, sale 0,5, entonces nos salió menor la potencia en sí en este resultado. Ahora, ¿qué dice esto? ¿Qué sucede con la potencia estadística? Resulta que la potencia estadística nos está diciendo que existe una alta probabilidad de cometer un error tipo 2 si rechazamos la hipótesis nula en sí. Si rechazamos la hipótesis nula, tenemos alta probabilidad de cometer un error de tipo 2 correspondientemente. Tenemos un buen tamaño del efecto. El error tipo 2 es muy grande en sí. Lo ideal era que en esta investigación el tamaño de la potencia hubiese sido pequeña, pero no lo fue. Ahora, motivo número 1, pues habría que revisar el tamaño de la muestra, si fueron suficientes los 25 pacientes que se tomaron en cuenta, el grupo experimental, el grupo control, tal vez que había que aumentarle en sí, pero en un estudio posterior es un poco sensible hacer un estudio con 25 y 25. Estamos viendo que podemos cometer un error tipo 2, entonces sugerencia podría ser aumentar el tamaño de la muestra en sí, que eso también el G-Power me hace el cálculo correspondiente. Ok, entonces hasta aquí vendría a ser el cálculo correspondiente del tamaño del efecto, de la potencia estadística en sí de este estudio.